pues tenemos que compartir pensamientos, compartir reflexiones. Estamos en contextos, en coyunturas necesarias de locales y regionales en la actualidad sociopolítica del país. Quiero darle la más cordial bienvenida a Paul, aquí a la provincia de Morona, Santiago. Muchas gracias por visitarnos en estas circunstancias que estamos viviendo en el país, y nosotros hoy queremos ratificar nuestro compromiso de unidad, de hermandad, de buenos vecinos y de la mancomunidad. En estas reuniones lo que hacemos es acordar proyectos importantes. Tenemos con el ASOI el proyecto de Jima, Moriré, Gualaquiza, que lo habíamos firmado en el descanso. Pero hoy hemos acordado de poder completar otro proyecto que es fundamental para activar el turismo entre lo que es el ASOI, en esta parte de lo que ha sido Paute hacia Méndez, para poder hacer el diseño del proyecto y esto pues incursionarnos desde el político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional de los GATS, y que es fundamental cuáles son los retos que tenemos de aquí a futuro, ya sea 2017, 2019, entre otros. Por eso, Paul, sea bienvenido, y aspiro que tu estadía pues aquí, corto tiempo, sea realmente muy fructífero. Coincidencias, sí. También a veces tenemos discrepancias, eso es normal en un país diverso. Yo no puedo creer que todos los que estemos aquí pensemos igual, ni puedo creer que todos los que estemos aquí, las que estemos y los que estemos, hombres y mujeres, sí, querramos un país o una provincia en donde todos seamos cuadrados, es decir, cuadrados mentalmente, todos igual, formateados, ¿sí? Todos con la misma visión, todos del mismo color. Eso no puede pasar. Y nosotros creo que con Marcelino tenemos muchas coincidencias, y cuando tenemos discrepancias hacemos lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Sentarse, dialogar, conversar y encontrar alternativas. Así que muchas gracias, Marcelino, por esa oportunidad, y gracias a ustedes por estar presentes. Yo sé que la prensa me dicen que tienen otra reunión, sí, otra cobertura. Quería decir que una de las cosas que hemos coincidido con Marcelino y con varios actores a nivel nacional y tomamos una decisión fue el de construir la unidad. Sí, la unidad en la diversidad. Por eso hicimos una reunión en donde estuvimos 4 personas, digamos, entre varios personajes, cientos de personajes de la ciudad de Cuenca. Estuvo Marcelino Chumpí, Jaime Nebot, Mauricio Rodas, o al revés, Paul Carrasco, Marcelino Chumpí, Jaime Nebot y Mauricio Rodas, en Cuenca, el 23 de febrero. ¿Y por qué? Porque creemos que es el momento de dejar de lado las diferencias y construir un país distinto, o intentar. La última vez fue la gloriosa de 1944, cuando se unieron el Partido Socialista. Muchos de nosotros, algunos recordarán, no creo, no creo que haya gente que haya estado, no sé si había estado en el 44, muchacho, a lo mejor, sí, pero la gloriosa de 1944 constituyó el único ejemplo de unidad nacional entre el Partido Socialista, que tenía mucha fuerza en ese momento, con Manuel Agustín Aguirre, los liberales y parte del conservadurismo ecuatoriano. Y la idea era, frente al autoritarismo y al totalitarismo de Arroyo del Río, sí, defender primero la democracia. Y nosotros hemos coincidido, los 4, más allá de las diferencias, hemos coincidido en que es necesario por ahora dejar los partidos, las doctrinas, ¿sí?, y entrar a construir unidad. Y la democracia, los derechos, la libertad están primero. Hasta ahí hemos llegado, y obviamente la crisis económica que hay que también apostar a resolver.
cuencos nos contestaron que eso era una fanesca. Y entonces yo digo ahí, por lo menos los cuencanos pusimos el mote pillo. Sí, no sé qué puso. Sí. Ah, sí, y llegó además cierto chuchuazo para que pase bien la fanesca. Sí. Y además llegó. Y les dio a nuestros amigos de la costa y vieran cómo se pusieron. Sí. Alegres, totalmente, el chuchuazo, perfecto, sí. Eso es nuestro país y eso estamos construyendo. Así que vamos a ir adelante, tenemos un compromiso más allá de lo que pase entre Azuay y Morona, Morona Santiago, de construir esa unidad nacional. Desde el sur vamos a marcar la unidad, vamos a marcar la diferencia. Vamos a marcar la unidad en la diversidad. Y creo que estamos dando un ejemplo al país y debemos darnos un aplauso porque somos gente distinta. Empezaré con mi exposición que me pidió sobre el análisis que haga Marcelino. Primero vamos a trabajar un poco el análisis de la coyuntura política, diagnóstico y alternativas de solución, análisis de la crisis económica. Voy a intentar no demorarme mucho, aunque para los amigos de la prensa sí les digo que sí me voy a demorar un poco. Sí. Llamado a la unidad nacional. Esos son los tres elementos que nosotros hemos preparado para el día de hoy. Pasemos, por favor. A ver, el momento político que estamos viviendo desde el 2007, que a lo mejor muchos apoyamos, se basa en algo que yo le he llamado el Estado soy yo. Ese es el modelo que se está aplicando. ¿Y parte de qué? Parte de que el grupo que está gobernando actualmente el país tiene un concepto sobre la democracia. Es decir, la democracia es el ejercicio exclusivo de votar, nada más. Y entonces, ellos piensan que como ganaron las elecciones, por lo tanto tienen el poder. Yo gané las elecciones. Y le hemos oído muchas veces al señor presidente de la República. Yo gané las elecciones, por lo tanto que ganen ellos las elecciones. Y el otro día dijo incluso una cosa, no sé si ustedes lo vieron, el día sábado dijo que marchen no más del 19, porque van a marchar en cambio en las elecciones. Entonces piensa que la democracia está basada exclusivamente, sí, en que yo gané las elecciones. Y como yo gané las elecciones, yo creo que no le gustó. Ya. Como yo gané las elecciones, entonces yo soy el líder. Y toman la decisión sobre eso, muchas gracias. Y entonces toman la decisión él con un grupo de amigos cercanos. Eso es lo que está pasando desde el 2007. Entonces, ¿qué pasa? En definitiva, se toman las decisiones ¿de dónde? Arriba para abajo. Se reúnen 4 panas, 4 amigos, 5, ya pongamos que son 10, sí, para decir que son más democráticos, ¿no es cierto? Y entonces toman la decisión entre un grupo de gente. Si se aburren me avisan. Sí. Están muy aburridos, creo, no. Bueno. Entonces, se toman las decisiones de arriba para abajo. Se reúne un grupo de gente y ellos deciden todo porque tienen el concepto de que la democracia es esa. El voto, yo gané las elecciones, me reúno con los 4 o 5 técnicos y tomo las decisiones de arriba para abajo. Pero cuando empiezan a tomar las decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, se reúnen y dicen, muy bien, vamos a construir un modelo de educación así. Resulta que en ese proceso de toma de decisiones se encuentran con trabas en distintos niveles. Primero, por ejemplo, arriba, los poderes del Estado, justicia, la parte legislativa, la parte electoral, y entonces dicen, no, a ver, perdón un ratito, la justicia no me puede poner trabas a mí, la parte electoral no me puede poner trabas a mí, ¿no es cierto? Y entonces dicen, no, pues, si yo gané las elecciones, no ellos, no entienden la democracia desde el equilibrio de poderes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? No, pues, si no me dejan tomar decisiones, a ver, justicia acá, como gané las elecciones, en ese momento estoy bien, tengo fama, tengo posibilidad de ganar consultas, etcétera, tengo el respaldo, tenía el respaldo, ¿sí? Entonces se toman los poderes del Estado.
y son de ellos, y partidizan. Esa es la verdad. ¿Quién puede dudar que el Tribunal Electoral es de varios partidos o movimientos? No, ahí están todos, son de Alianza País, sin razón por la cual empiezan a hacerse de todos ellos y a tenerlos a todos los poderes bajo su control. Luego avanza el proceso y se encuentran con otras trabas. Entonces dicen, a ver, como no podemos tener todas las funciones, utilicemos el Consejo de Participación, que creo que fue creado para eso. Y el Consejo de Participación, mediante supuestos, si hemos oído hablar del Consejo de Participación, ¿no es cierto? Y entonces, mediante supuestos concursos, empiezan a poner a toda su gente en la fiscalía, en la Corte Constitucional, en todos los sectores. Y se van tomando arriba todo el proceso, ¿no es cierto? Sí, y el manejo del poder desde arriba. Posteriormente buscan el control o el boicot de los gobiernos territoriales, o sea, los gobiernos locales. Porque como empiezan a bajar desde arriba para abajo, se van contando todo, porque dicen, ¿cómo así? Yo gané las elecciones, yo soy el que tengo que controlar esto. Ese es su concepto de democracia. Y claro, terminan hacia abajo, y hacia abajo se dan cuenta que en los territorios hay diferencias. Y en estas diferencias, entonces dicen, oh, ¿y ahora? Si nos encontramos con gobiernos locales, ¿sí? ¿Qué se va o estás haciendo alguna cosa de mal? Sí. Y entonces dicen, no, pues, abajo también hay que tomar. A los que son nuestros, les controlamos. Porque abajo, ustedes saben que hacia abajo los gobiernos locales somos el sostén también de la democracia. ¿Por qué? Porque somos electos por votación popular. A los que son de ellos ya están cooptados y parecería que les dan órdenes y les dirigen como ellos están estructurando y entendiendo la democracia, porque ellos ganan las elecciones, por lo tanto ellos tienen el control sobre todo. Y a los que no somos de ellos, como el Marcelino y yo, entonces tienen que generar un proceso de boicot. ¿Y por qué se da esto? Sí, se desconoce la diversidad. Amigos y amigas, ellos piensan que la política pública, como construyen desde arriba, tiene que ser igual para todos. Entonces, el mismo sistema de educación para todos, como está pasando por ejemplo con el tema de las escuelas. No sé si aquí, pero en la sierra, ¿qué está sucediendo? A todos los pueblos y nacionalidades indígenas y a los sectores campesinos les están poniendo en la misma escuela y les están aglutinando. Les sacan de su realidad y les ponen en la misma escuela. Incluso nosotros hemos visto casos en donde la gente que utiliza el poncho, que utiliza el sombrero, los niños que iban así, ahora les ponen mochila, les ponen calentador, les ponen... Es decir, una sola forma de ver las cosas. Porque piensan que desde arriba, desde los poderes, tiene que generarse la política para todos y por lo tanto hay que verlo global. Y no es así. El país, cuando ellos se van encontrando, el país es diverso y por lo tanto desconocen la diversidad, y empiezan a entrar en conflicto. ¿Y con quién entran más en conflicto? No solo con el sector político, sino ¿saben con quién? Va pasando los años y no sé si se han dado cuenta, con la ciudadanía organizada, porque empiezan los pueblos y nacionalidades indígenas en todo modelo que ve la vida así, que desconoce la diversidad, que ve de una sola forma y que además quiere que todos seamos iguales y pensemos iguales, y sobre todo que todos tengamos el mismo sistema de salud, el mismo sistema de educación, que tengamos el mismo tratamiento ambiental y que pensemos iguales. En ese marco se desconoce la diversidad, pero la ciudadanía y las estructuras sociales empiezan con el tiempo a reclamar. Lo mismo le pasó a Pinochet. Pinochet pensó, no estoy comparando al presidente con Pinochet porque no puedo hacerlo, pero en el mecanismo totalitario, es decir, en el principio totalitario, de hecho hay un gobierno autoritario acá, allá tenía obviamente condiciones incluso de agresión a la población en términos no solo de persecución política, sino ya de agresión física. Pero debo decirles, que ¿qué es lo que pasa? Empezó así Pinochet, y cuando llegó a las elecciones, por desconocer la diversidad, ustedes recordarán, después llegó a las elecciones para el sí o el no, ganó el sí.
es decir, perdón, ganó el no, es decir, que no continúe la dictadura y vamos a la democracia. Lo mismo, ¿quién generó eso? ¿Quién generó eso? La ciudadanía, no los actores políticos, sino los ciudadanos. Entonces, los pueblos y nacionalidades, los trabajadores, lo que estamos viendo ahora, empiezan a movilizarse, empiezan a tomar fuerza, y no somos tanto los políticos, sino los ciudadanos los que empiezan a generar inconsistencias. Ahora van a desfilar los servidores públicos en todo el país, porque están molestos. Sí, es la verdad. Ahora van a desfilar, van a desfilar las mujeres por el proceso machista que existe en el país. No sé si han visto la última ley, no sé ustedes qué piensen, pero yo con todo respeto discrepo de la ENIPRA, ¿sí? El tema de que ahora el control de la natalidad se haga solo, por eso un ejemplo, con la abstinencia. Eso es, perdónenme, pero díganle a su hijo que tiene 15, 16 años que se abstenga. Con todo el respeto, pero eso no es correcto, pues estamos en otra dinámica, ¿sí? En otro momento. Esas leyes son las que van haciendo que la ciudadanía, ¿sí?, se vaya moviendo y empiece entonces a generar, ¿sí?, contraposiciones fuertes. Ese es el modelo que estamos viendo. Ustedes recordarán que al principio todo el mundo estaba callado, hace 8 años. Incluso con el miedo, sí, todo el mundo se cayó. Pero ahora empieza ya un proceso. Yo he visto en las redes sociales, empiezo a ver en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, uno se sube a los carros, a los taxis, la gente ya está molesta. Sí, y peor, luego vamos a hacer el análisis económico. Pasemos por favor. Se convierte entonces, como ven que la ciudadanía empieza a moverse y como no reconocen la diversidad, entonces ¿qué hace ese Estado? Ese gobierno en ese Estado empieza a ser más violento o más autoritario, porque no sabe cómo controlar, necesita controlar. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Y el gobierno entonces al final termina, como hago, con demasiados frentes políticos, peleado con todos los políticos. Yo no creo que el Ecuador quiera un presidente que se levante todo, o todos y todas nosotros queremos que un presidente que todos los días se pelee con alguien, todos los días. Sí, más allá de si sea bueno o malo, el presidente, ese no es el tema de la discusión, sino todos los días se da con alguien. Sí, y entonces termina con frentes políticos, porque además de esto empieza a perseguir para tratar de opacar a las organizaciones sociales. Termina con demasiados frentes sociales, sí, estaba mal escrito aquí, y con una política pública centralizada que no funciona. Todo se maneja desde Quito, sí, después le cambias, no te preocupes, sí, les ofrezco disculpas, sí. Todos terminan con una política pública centralizada que no funciona, y por lo tanto, no funciona, centralizado en Quito. Y creo que Marcelino más que nadie sabe, sí, y ustedes, todas las decisiones son Quito. No son los quiteños, ojo, nuestros hermanos, sino son los cuencanos, sí, los macabeos, los guayaquileños, los que viven en Quito se olvidan de que fueron, como dicen, la vaca se olvida cuando fue ternera. Sí, efectivamente se olvidan que cuando estaban de autoridades locales van a Quito y entonces piensan que todo tiene que hacerse desde allá. Y al final eso genera varios frentes. Y terminan con un modelo clientelar populista y nos acusan a nosotros de populistas. Ellos terminan con un modelo clientelar fuerte, autoritario, no se respetan los derechos, las libertades, y al final ¿qué pasa? Tenemos un modelo democrático en crisis, porque ellos ya no saben, están tan enredados en este tipo de modelos que plantean cosas como esto, por ejemplo, que estamos discutiendo, la reelección indefinida. Eso es increíble. Yo por lo menos soy tercera vez prefecto porque me obligaron, o sea, realmente les digo porque no estoy de acuerdo, o sea, porque era una forma de enfrentar el proceso totalitario o autoritario, pero no es correcto. Ser toda la vida prefecto, ser toda la vida alcalde, por más bueno que sea, es necesario el cambio. Lo mismo debería pasar con la presidencia. Me parece que 2 periodos son correctos, pero terminan sí, con una democracia en crisis, confrontación social, ¿no es cierto? Sí, pelea jurídica, movilización social y políticos
defendiéndose ante el ataque. Eso es lo que está pasando en este momento en el país. Por un lado, ¿qué tiene? Gente que está planteando las consultas, la asamblea constituyente, una pelea jurídica con el gobierno todo el tiempo. Por otro lado, políticos que también estamos todo el tiempo defendiéndonos frente al intento de cooptación de los poderes locales. Y por otro lado, las organizaciones y movimientos sociales también defendiéndose y reclamando. ¿Qué sucede al final? Pone en riesgo la democracia. La democracia está en crisis. Y que yo sepa, creo que todos aquí, todas queremos vivir en democracia o no. Pero claro, todos queremos vivir en democracia, porque la democracia es el modelo que hasta ahora, el único modelo en el mundo que realmente ha dado sus resultados y ha sostenido los estados nacionales. Ahora, este es el análisis político, pero frente al modelo político hay un modelo económico. Yo sostengo, sí, que el modelo económico, ¿cuál es? Gastar, gastar y gastar. ¿Por qué? Porque frente a este proceso de buscar cómo sostenerse al desconocer la diversidad, implementan un modelo político populista también. Y no estoy hablando del gobierno del Ecuador, estoy hablando en general. Ustedes ven la crisis que tiene Argentina. Lo de Venezuela, siendo el país más rico del mundo, uno de los países más ricos del mundo en términos de producción, sí, terminan en un proceso de desgaste económico. ¿Qué pasa con el Ecuador? A ver, fíjense ustedes que el presupuesto general del Estado, voy a hablar de la crisis ahora. Durante 8 años el gobierno nacional recibió un país con $100 del petróleo. ¿Sí? ¿Qué hizo el gobierno nacional? Esto es para tratar de explicarle en forma clara, para explicarle en forma clara. Por un lado, con precio de petróleo de $100, ¿sí? 18-20% del presupuesto general del Estado. Y por otro lado, ¿sí? Poner impuestos a la gente, a las empresas, a todo el mundo, porque puso impuestos, compró impuestos y eso lo hizo bien, y subió los impuestos. ¿Y qué es al final? Subió los impuestos, como tenía un buen petróleo, ¿qué hizo? Con esa plata, gastar. Gastar en educación, gastar en salud, gastar en el bono, gastar. Sí, pero además como es centralizado, no es eficiente. Pues. Si le hubiera dado al Marcelino Chumbí, era mucho más fácil que sea más eficiente. Los gobiernos locales no somos lo mejor, pero sí somos más cercanos a la gente y es más fácil llegar con inversión pública a las comunidades y a los sectores. Es más fácil, un alcalde, un presidente de una junta parroquial, una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que al final pasó? ¿Sí? Se sostuvo entre los impuestos, puso más impuestos, no es que hizo más producción, puso más impuestos y se sostuvo con el petróleo. Resulta que este año ponen 79.7 el precio del petróleo. Es, sí, que terminamos con un precio del petróleo entre 35 y 37, promedio anual. Así va a pasar. Ya les voy a comentar. Por ejemplo, ayer nosotros tenemos el precio de nuestro petróleo, se vende en el mundo entero. Hay dos formas de cálculo, digamos, una americana y una europea. Y nosotros tenemos el WTI, que es la americana. Sí, ayer cerró a 48. Ayer cerró, pero a ese 48 hay que bajarles, ya les voy a mostrar, 10 de castigo, porque nuestro petróleo tiene un castigo por el tema de la calidad. Sí, ya está en 38. Y si a eso le bajan 8 de la preventa, porque ya tiene una preventa con los chinos, sí, tiene que, por cada barril pierde $8 porque se van de deuda, fíjense ustedes que está en $30. Ya les voy a mostrar un dato. Entonces, el impacto de esta caída del petróleo afecta al presupuesto general del Estado, 1, 2, al comercio exterior y 3, al sistema financiero, la banca. En el presupuesto general del Estado, vean, lo que pasa es que esto hay que explicar, a veces es difícil explicar, pero nosotros, el pueblo, la gente, ¿sí? Debemos tratar de hacer todos los esfuerzos para entender lo que nos va a venir y lo que nos va a pasar, ¿sí? No sé si le pusiste el cuadro al final, voy a mostrar. A ver, el presupuesto general del Estado para este año es de $36.171 millones, pero, sí, 3.087 millones de ingresos no permanentes, o sea, de petróleo. Estos ingresos son
A ver, para explicarme claramente, de los 36.000 millones de dólares estaba calculado 9.000 millones de ingreso en petróleo, ¿sí? Pero de esos 9.000 millones, como ustedes saben, producimos petróleo, pero tenemos que hacer ¿qué? Traer gasolina, nafta, digamos, y gas, ¿sí? Y entonces normalmente este año estaba calculado que de los 9.000 millones que ingresaban, 6.000 se iban a pagar en derivados, porque importamos gasolina e importamos gas. Pero resulta que con la baja del petróleo vamos a perder 3.087 millones de dólares. Fíjense ustedes en la problemática que tiene. Impuestos y gasto de personal en el presupuesto general del Estado desde el 2010. En el 2014 tenemos, sí, los impuestos cerca de 13.000 millones de dólares de impuestos, sí, pero lo que significa gasto de personal está en los 6.000, casi 7.000 millones de dólares, es decir, más o menos la mitad. Le sobra, sí, 5.000 millones más o menos de dólares para inversión. ¿Sí me explico? Cobra en impuestos 13.000, gasta, sí, cerca de 7.000, le quedan más o menos 6.000 millones para inversión. Gasta en gasto corriente, el personal, sí, porque ha subido increíblemente. ¿Qué pasa en cambio con el petróleo y lo que significa inversión? Porque acuérdense que con el petróleo no puede gastar en personal, sino solo en obra pública, en proyectos. ¿Qué pasa entonces en el 2014? Sí, los ingresos petroleros netos son 2.000 un poco más de millones de dólares, 2.000 millones y un poco más, 2.400 millones de dólares, sí. Pero fíjense ustedes cómo programó el gasto en inversión, casi 10.000 millones de dólares. ¿Sí se dan cuenta entonces? Sí, pensó que esto iba a financiar con gran parte del petróleo y lo que le sobraba acá del excedente de los impuestos, pero resulta que va a tener menos 8.000 millones de dólares de diferencia y acá solo tiene 6.000. Vean ustedes el problema que tiene. En definitiva, sí, tiene un problema para este año de déficit muy fuerte. Va a ser. Ahora, ya les voy a mostrar un cuadro. Como tiene menos ingresos petroleros, por lo tanto las exportaciones disminuyen. El año anterior nosotros exportamos 7.000 millones de dólares. Cuando hablo de la balanza petrolera, más productos. Fíjense ustedes que ahora va a recaudar 2.100 millones de dólares. Fíjense cuánto baja. Esto significa, sí, esto significa más o menos, lo que va a bajar es entre 4.800 y 4.900 millones de dólares. Esto significa 1.000 millones de dólares menos en impuestos. Porque como hay menos exportación petrolera, sí, hay menos ingreso petrolero, por lo tanto baja la balanza comercial que se llama, es decir, nuestras exportaciones, y por lo tanto tenemos 1.000 millones menos en impuestos que se calculan. Pasemos, ojalá me esté explicando bien. Además de esto hay otro problema, el dólar ha subido y entonces, sí, antes un euro valía 1.056 dólares, ahora un euro vale 1.35, el dólar se está fortaleciendo. ¿Qué hace esto? Que nuestros productos afuera sean más caros, en definitiva, y por lo tanto se compre menos. Miren lo que está pasando a nivel del mundo. Entonces, si se compra menos nuestro producto, menos exportación, menos impuestos al interior del gobierno del Ecuador. Por lo tanto, el gobierno cada vez con menos ingresos. Pasemos. El sistema financiero, como hay menos inversión pública, como hay menos inversión privada y comunitaria, tenemos menos capacidad de crédito y de ahorro, capacidad y captación de depósitos. Baja el petróleo, bajan los impuestos. Al bajar los impuestos y al bajar el petróleo, tiene un déficit enorme. Es decir, programó mucha inversión y por lo tanto los bancos van a tener menos depósitos
y menor posibilidad de préstamos. Esa es la verdad. Por lo tanto, vamos a tener una crisis económica, ¿sí? Porque el gobierno no tiene liquidez, no tiene plata, no tiene para circular. Y como no ha habido producción, no hay crecimiento del tema de los impuestos. Porque el punto no es poner más impuestos a la gente, sino que ustedes, cada uno, tenga más posibilidad de negocios, de producción, para poder, en vez de tener más impuestos a cada uno, tener más gente que produce y que paga, no más, sino paga en volumen impuestos, y los impuestos crecen. Pasemos. Bueno, por lo tanto, el Producto Interno Bruto del país no va a crecer al 4% que ellos dicen, que el gobierno central dice. Nosotros creemos que va a crecer entre el 0.5 al 1.5%. Va a haber un decrecimiento. Para terminar esta parte de lo económico, ¿no? Para mostrarles. Entonces, crisis para este año. Cae el petróleo en 3.087 millones de dólares. Caída del mercado externo en 1.000 millones de dólares de impuestos. Lo del sistema financiero no tenemos el cálculo. Esto significa 4.087 millones. Pero además, cuando hicieron el presupuesto general del Estado, ya el presupuesto tenía un déficit de 5.368. O sea, estaba mal calculado. Había un hueco fiscal. Hicieron el presupuesto con más gasto que los ingresos. Sí, ahí tenían 5.368. Su valoración de costos financieros, es decir, el pago de intereses, el pago de los intereses no fue bien calculado y sí, al final les falta 300 millones de dólares para pagar. O sea, una cosa es el presupuesto general del Estado, pero otra es lo que ya venían arrastrando. Pensaron en recaudar 600 millones de dólares más en impuestos y la proyección no va a ser esa. Pensaron, bueno, tienen una deuda, toda la deuda pública, lo que es intereses, tienen que pagar 3.400 millones de dólares. Pago de preventa del petróleo, 1.200 millones de dólares. Total, sí, tienen 10.868 millones de dólares, sí, de crisis. Pero además, más lo que tienen en el presupuesto general del Estado ahora con la reducción del petróleo, son 14.955 millones de dólares. ¿Qué han hecho? O sea, tienen un problema de 14.955 millones de dólares. Esto es lo que yo estoy diciendo. Puede ser que esté equivocado, pero esto es nuestro análisis con nuestros técnicos y nuestra gente. ¿Qué ha hecho el gobierno? Redujo 1.419 millones de dólares en el presupuesto, sí, y 1.500 millones de dólares de libre disponibilidad de un crédito a la China. Ustedes oyeron que la China les prestó 7.000 millones, ¿no es cierto? Pero de los 7.000, solo 1.500 pueden ir gastarme en lo que yo quiero, porque lo otro es para créditos a largo plazo, para proyectos que los chinos ponen. Esa plata no es que entra así para gastar en lo que usted quiera, solo 1.500. Fíjense ustedes entonces, lo que han logrado reducir hasta ahora es 12.035 millones de dólares. 12.035 millones de dólares, eso es lo que estamos debiendo. ¿De dónde va a sacar esa plata? Y entonces, claro, ¿qué hace? Empieza, y yo tengo otras medidas, si yo fuera gobierno tengo otras medidas, pero ¿qué hace él? Pone las famosas salvaguardas. ¿Sí saben qué es eso? Es decir, impuestos a los productos que importamos. ¿Para qué? Supuestamente para que compremos producción nacional y no se vayan divisas allá y podamos pagar más impuestos y subir los impuestos, ¿no es cierto? Y así sostener la economía y ir reduciendo el déficit. ¿Estoy bien? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, muy bien, pongamos entre el 5% y el 45%. Y pone un montón de productos, pero cuando no se ha administrado bien la casa, es bien complicado, o sea, cuando no se conoce. Una cosa es hacer desde el escritorio, amigos y amigas. Fíjense esto de aquí, Marcelino. Pone 45% esto a estos productos, alimentos. 45% sube de arancel. ¿Sí? O sea, le pone impuestos. Pero yo les voy a decir una cosa. Le pone 45% a la avena. Y resulta que el consumo de avena en el país, el 88.68% es importado. ¿Sí me explico? No producimos avena, traemos de afuera y le sube el 45%. Y la avena es la base
para todos. Luego, para no poner, por ejemplo, los duraznos, 45.65% es importado. O sea, la mitad de los duraznos que consumimos en este país es importado. Luego, manzanas, el 88.14% son datos del Banco Central y datos de la FAO. Sí, el 88.14% es importado. O sea, nosotros no producimos duraznos. Era de preocuparse de reemplazar las importaciones por producción. Y fíjense ustedes, uvas. Yo entiendo que aquí se consumen uvas, no mucho, sí. Algo se consume, en el país se consumen las uvas. 83% es importado. Sí, las prendas de vestir, 82% importado. Eso es más bajo. Sí, el limón y la lima, 27% es importado. Pero esto es lo más grande. Esto es lo más grave. El trigo. El trigo es la base. ¿Para qué? Para el pan. Para el pan. Para la harina. En este país consumimos harina de trigo. Y la harina se utiliza para todo. ¿Para qué nomás se utiliza la harina? Para la cerveza. ¿Qué más? No creo, pero bueno. La avena es eso. Sí. Perdón. Para la pasta. Para el fideo, que es clave. Para la harina en general. Y fíjense ustedes, Marcelino, que el 90% se importa. El 90% de trigo se importa. No producimos trigo. Yo soy hijo de agricultor, por si acaso, y sé la vida del agricultor, lo que es, y soy ingeniero agropecuario. Fíjense ustedes, y no hablemos de calzado, hilos, que es el 25%, la pasta de papel y cartón, que es también un 26% de importado. Yo les hago una pregunta, viendo esto. La medida que toma frente a lo político, frente a lo económico, dice no, produzcamos más, este rato quiere producir más y pone impuestos a la importación, ¿sí o no? Pero no se da cuenta que ha pasado 8 años sin hacer producir el país y este rato le sube el 45% a esto. ¿Ustedes creen que esto no va? ¿Quién va a pagar al final? ¿Va a pagar el que importa? ¿Va a pagar el que trae? La harina se vende, la harina, los fideos, ¿a quién le va a subir? Al pueblo, pues. Esa es la verdad. Yo no sé si el presidente esté consciente de esto. Yo creo que sí está consciente, o a lo mejor no está consciente. Entonces, fíjense, hemos tenido en lo político un modelo complicado, no de paz ni de tranquilidad. En lo económico les estoy demostrando que lo que ha hecho es ponerle más impuestos a la gente y sigue poniéndole más impuestos a la gente, ¿sí? Y depender del petróleo. Pero no hizo algo que es lo correcto, subir la producción. Pero la producción no en los que más tienen, sino en los que no tienen. Necesitamos una sociedad donde en vez de tener más empleados, tengamos más empleadores, gente que genere trabajo. Necesitamos que los sectores populares produzcan más, es decir, mercado para la tilapia, mercado para la madera, los pequeños para la madera. Eso es lo que teníamos que haber hecho en 8 años. Eso es un gobierno progresista y además aliado con los grandes productores también. Porque los grandes productores podríamos decir, a ver, le vamos a hacer que paguen menos impuestos a los grandes empresarios, pero por cada reducción o porcentaje de impuestos que le hacemos, usted tiene que mostrarme más microempresas y medianas empresas que le abastezcan a usted. Eso es lo que teníamos que haber hecho. Pero bueno, fíjense, alternativas de solución a la crisis que se nos viene. Reducir el gasto de inversión del presupuesto general del Estado para compensar el ingreso petrolero que no existirá. Es decir, tiene que dejar algunos proyectos de hacer. Yo, por ejemplo, creo que tiene que dejar de invertir en las refinerías. ¿Para qué va a invertir en la refinería? Sí, y les falta 8.000 millones de dólares para invertir en las refinerías según la vistazo. ¿Para qué va a invertir en el Yasuní? Para extraer petróleo en este momento debería parar. Y así hay un listado de proyectos que no tienen. Yo pregunto,
Mientras la educación está complicada, porque todos sabemos cómo están las escuelas. ¿Creen que sea necesario invertir en Yachay? ¿Se han oído de Yachay, esa ciudad de intelectuales y de genios que está creando? Primero resolvamos los temas. O sea, lo que estoy diciendo es, hay que reducir la inversión priorizando. Priorizando qué proyectos valen y qué proyectos no. Segundo, oiga, definitivamente hay que reducir el tamaño del Estado. Todos tenemos que hacer esfuerzo, incluso los GATS, con todo el respeto, pero hay que reducir. Hay una cantidad de ministerios, de subministerios, de subsecretarías, que uno ya a ratos ya ni sabe con quién hablar, cómo será. Sí, es la verdad. Una cantidad de leyes, de unidades, de 300.000 a 400.000 empleados más en el Estado central. 3.000 millones en eso. Ojalá esté equivocado porque sí, pero creo que deberíamos reducir el gasto corriente. Alguien va a decir, eso dice un hombre de izquierda. Perdónenme, pero creo que hay que hacerlo. O sea, no digo que despidamos gente, pero sí tenemos que buscar qué estructuras del Estado no sirven, qué cosas no sirven. Luego, por ejemplo, el gasto corriente también deberíamos reducir en publicidad. ¿Qué hicimos nosotros en la provincia de Azuay? Yo reduje $600.000, $500.000 en publicidad. Rápido. Porque sabemos que se nos viene la crisis. Claro, alguien va a decir, ha tenido bastante para publicidad. Claro, con este gobierno hay que defenderse también con publicidad. Sí, con las mismas herramientas, porque solo van y me tienen, no sé si le pasa lo mismo, más allá, le insultan. Y dicen que una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad, y entonces uno tiene que mostrar la verdad 1000 veces para que los otros crean que realmente es mentira. Sí, pero tuvimos que reducir, priorizamos proyectos, es decir, hay una serie de cosas, y ni se diga lo que me están haciendo ahora, pero publicidad, propaganda, vehículos, sobre todo vehículos del sector público, tienen un gasto enorme. ¿Qué otras medidas hay que hacer? Estas a mediano y largo plazo. Hay que promover la exportación. Este rato lo único que nos salva es promover la exportación para que entre más divisas y dólares. Luego, crear las condiciones para que el sector privado, más el comunitario, más el gobierno central sea capaz de atraer inversión, generar economía mixta, alianzas público-privado-comunitarias para trabajar, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con los quesos, pequeños productores en un sector de la provincia, más el gobierno provincial y más el sector privado, los empresarios, para que se levante la producción y se sostenga la producción de forma rápida. Renegociación con las empresas petroleras, las privadas. Ustedes saben que una parte produce Petroamazonas y Petrocomercial, ¿no es cierto? Sí. Pero otra parte produce y transporta las transnacionales petroleras. ¿Qué pasa? Estas transnacionales nos cobran 29.69 por barril extraído. Con un petróleo de $35 resultaría necesario llamar a la renegociación. Pero yo les voy a hacer, imagínense lo que está pasando este rato. El gobierno central paga 29.69 por producción y transporte de petróleo, sí, a las transnacionales. Hoy está a $48, menos 10 del castigo, 38, menos 8 de la preventa que les decía, es decir, de que nosotros ya tenemos endeudado $8 por barril con la China, nos queda a 30. O sea, este rato ya lo estamos ganando. Mientras nos cuesta la producción 29.69, sí, nosotros tenemos a 30. ¿Qué tenemos que hacer? Renegociar y decirles a los señores que tienen que cobrarnos menos. Pasemos. Otra cosa, renegociar con las telefónicas. Yo decía Marcelino estatizar, pero claro, cuando oyen estatizar me matan. Sí, pero fíjense ustedes, sí saben cuáles son las telefónicas, ¿no es cierto? Porta y no es Porta, es Claro y Movistar. Ellos ganan al año de utilidades $1.110 millones. Hay que renegociar las utilidades. En vez de quitarles las utilidades a los empleados y trabajadores de las telefónicas, las utilidades del 15%. Sí. Bueno, si les quita a ellos y les da el 3%, pero quítenles a los dueños. ¿O no? A los dueños deben de quitarles. Ya, estoy de acuerdo que a lo mejor los trabajadores y empleados cogían mucha utilidad y tenían fondos altos en el... Sí, pero quítenles a los dueños.
1.110 millones de dólares, eso le puede ayudar en 2 o 3 años. Luego, inversión en turismo. El turismo, sí, genera realmente recursos. Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo en que ustedes oyeron de que invirtieron 4 millones de dólares en una publicidad en un partido de fútbol americano. Alguien puede decir, ¿de qué nos sirve eso? Si aquí ni vemos el fútbol americano, ni entendemos, ¿qué tal será? Sí, solo vemos a un poco de hombres golpeados. Sí, bueno, les ha de gustar. Sí. Fíjense ustedes que 4 millones de dólares ellos calcularon que podía haber tenido un retorno de 60 millones de dólares adicionales de turismo desde Estados Unidos. Yo creo que sí es necesario generar turismo, este rato es lo más rápido. Si usted invierte en turismo, el turismo te mueve la economía inmediatamente. Pero ¿de dónde debería ser este turismo? No solo de Estados Unidos, Europa. Yo digo que deberíamos promover turismo, sí, peruano, que sale, de hecho, sale más caro, para ellos es más caro, pero deberíamos tener turismo peruano, colombiano. En vez de poner salvaguardas, deberíamos tener posibilidad de que ingrese gente a gastar. Por lo menos el turismo medio y alto de Colombia y Perú que puede soportar, sí, la dolarización. Otra cosa, van a utilizar el dinero electrónico. Ya pueden utilizar el dinero electrónico. En definitiva es yo tampoco entiendo bien, ¿no? Pero es, sí, en definitiva un dinero que tiene reserva, que puede venir en el celular, sí, y usted paga con eso, le van marcando, sí, están haciendo la prueba para eso. Yo digo, ya, es como un dinero, es como que empezáramos a emitir de nuevo el sucre, pero en este caso no se tiene el billete. ¿Quiénes de aquí, hay gente joven, quiénes se acuerdan del sucre? Creo que la mayoría. ¿Quiénes manejaron el billete de 100 sucres? Todos. Sí, seguro. Ya, entonces, sí, no han sido tan jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Es el dinero electrónico. Van a empezar a emitir, pero lo correcto es emitir hasta 1% del PIB en moneda fraccionaria. La ley dice el 1% del PIB, más o menos 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Emita dinero electrónico, pero por 1.000 millones, sí, hasta por 1.000 millones, digamos, si quiere, y mantenga la moneda fraccionaria que hay en circulación, pero no se vaya pasando, porque eso es el inicio de la caída de la dolarización, porque el dólar ya no va a tener, sí, el mismo valor frente si se empieza a emitir dinero electrónico más allá de los 1.000 millones. Y finalmente establecer un objetivo para la Reserva Internacional que podría ser alcanzar el 80% de la relación Reserva Internacional de Depósitos Bancarios. Y lo otro, que es una propuesta arriesgada, los bancos, a esto quería llegar, los bancos tienen 2.600 millones de dólares en el Banco Central, que se llama el encaje bancario. ¿Para qué sirve eso? En la crisis que se nos viene, sí, yo digo que es crisis, hay algunos que dicen que no estamos en crisis, el presidente dice que no es culpa de él. Si a uno le eligen prefecto, presidente, lo que sea, si pasa algo en el mundo uno tiene que saber prevenir, para eso le eligen. Ustedes eligen una persona para saber, a ver, vamos a poner a este señor, si hay guerra en lugar X del mundo y nos va a afectar, tiene que ser administrados, prevenir, saber lo que puede pasar. Pero bueno, el presidente dice que no es responsabilidad de él, eso dijo el otro día, que es más bien problemas externos. En esta crisis, yo lo que digo es que hay que inyectar liquidez a la producción. Nosotros decimos hay que inyectar liquidez a la producción, pero como no hay plata, hay lo que se llama el encaje bancario, que son 2.600 millones de dólares. Es arriesgado lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Banco Central los bancos tienen 2.600 millones de dólares. ¿Para qué sirve esta plata? Para que en caso de que se caiga un banco, de ahí se defienden a los usuarios. ¿Sí me explico? Si un banco quiebra, se saca de allí y se devuelve y sirve de sostén. Yo digo que a lo mejor en una forma momentánea, por lo menos en los 3 años, utilicemos esos 2.600 millones de dólares, ¿sí?, o una parte, para incentivar rápidamente la producción y poder levantar, ¿sí?, y poder disminuir el déficit y levantar sobre todo
el proceso de impuestos. ¿Qué quiere decir? No ponerle más impuestos a la gente. Ojo, porque alguien va por ahí a decir, el prefecto lo que quiere, el Carrasco lo que quiere es poner más. No, no, no. Lo que estoy diciendo es incentivar la producción para que podamos levantar la producción y sin subir los impuestos, tengamos más gente que pague impuestos, pero produciendo. Esto como medida a mediano y largo plazo. ¿Sí? Yo creo que esta medida es arriesgada, pero puede ayudar. Pasemos. Finalmente, el endeudamiento ¿es la solución? No, no es la solución. Primero, porque ya no tienen dónde endeudarse. Si ya no le dan, ya no le dan plata, ¿sí? Porque su capacidad ya no da. Luego, porque al menos la crisis, básicamente lo que nosotros decimos es que la crisis petrolera no la debemos ver como una crisis coyuntural y pasajera. Por lo menos va a durar 2 años. Algunos dicen que 5 años. Sí, normalmente que ha sido la media. O sea, 2 o 3 años, de 2 a 5 años para que el precio del barril regrese entre 90 y los $100. Y luego, además, el endeudamiento incrementaría la crisis fiscal que refleja el presupuesto general del Estado. Es decir, ¿qué pasa? Si va y pide crédito, supongamos que alguien le da crédito, ¿qué pasa? Sube la cantidad de deuda porque tiene que pagar capital y tiene que pagar intereses. Y por lo tanto, la brecha se amplía. ¿Sí? Entonces, el endeudamiento no es la solución. 2017 es un gobierno de transición, no es un gobierno que va a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque tiene que desmontar todo el tema del aparataje del Consejo Nacional Electoral, de la justicia, todo lo que significa el Tribunal Contencioso Administrativo, todo lo que significa la Fiscalía, todo lo que significa la Contraloría, todo lo que significa la Corte Constitucional. Todo eso tiene que desmontarse y volverse democrático. Todo lo que significa, imagínense si llega un presidente de otra línea política, tiene, que además sería lo correcto democráticamente, pero también tiene que desmontar todo ese aparataje de leyes, muchas buenas que podrán sostenerse, pero otras que no son buenas y que definitivamente tendrán que desmontarse. Así que lo único que les quiero decir es que en ese marco hay que construir la unidad. La unidad es la salida a este país para la crisis, o por lo menos para intentar encontrar una propuesta de crisis, y por otro lado para el tema, el tema político. José Mujica dice, es negociable las formas, lo que no es negociable es el rumbo, es decir, el objetivo final, bienestar y equidad. Espero no haberles aburrido. Muchísimas gracias y muy amables. Gracias. Vamos, creo que me ha salido también. ¿Por qué no está Guillermo Lazo? Le voy a decir por qué. Porque empezamos con un grupo de actores locales, es decir, alcaldes y prefectos. Y de ahí nos pusimos de acuerdo para ya no hablar solo de los temas locales, sino hacer el planteamiento de esta unidad nacional. Empezamos este grupo, pero estamos abiertos a todos los sectores, incluido Guillermo Lazo. Ahora, sí hay 2 elementos que son claros. Sí. Dejar de lado los intereses personales, privados y particulares. Es decir, o sea, en esta unidad es indudable que hay gente que es capaz de ser candidato a la presidencia, en esta unidad que hemos planteado. Pero todos han planteado la posibilidad de decir, no, vamos primero a construir una unidad. Mauricio Rodas es uno de los que está en las encuestas con posibilidades, digamos, ¿no es cierto? Y entonces ha renunciado a su posibilidad de ser candidato. ¿Por qué? Porque dice, oiga, vamos primero en el tema de la unidad. Entonces yo creo que Guillermo Lazo está invitado, pero tiene que querer venir. Y para querer venir, tendrá que de todas maneras dejar ciertas posiciones de lado. Mientras ellos quieren la consulta, nosotros decimos, bien, cuando consiga la consulta veremos. Pero por ahora, sí, no hay que poner condicionantes, sino construir la unidad a nivel de mediano y largo plazo. Yo creo que las cosas se hacen por la vía democrática y hay que tratar de ganar las elecciones en el 2017. Ese es el criterio. Gracias por la conferencia. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos por participar.